conferencia de hoy ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, sí lo Pues muy bien. La conferencia de hoy realmente tiene un propósito. Miren, hemos estado hablando, bueno, yo he estado diciendo que en Edén hubo un pacto y la propia Biblia se encarga de mostrar que sí hubo un pacto, pero aprovechamos la referencia del pacto en Edén para escudriñar un poco el libro de Oseas, que ese es lo que amplía esta conferencia de hoy. Y utilizamos otros testimonios del Señor para una enseñanza para nosotros, para madurar y entender cómo procede Dios. En esta primera diapositiva dice el pacto, pero es el pacto en Edén porque estamos en el, hermano Héctor, ¿compartimos la presentación o...? Ah, ya está. ya está la presentación. Decíamos, los elementos estructurales del reino de Dios es el lugar de Dios, el pueblo de Dios, el gobierno y bendiciones de Dios, que está matizado por el pacto. Entonces, si hemos estado hablando del pacto en Edén, necesitamos ver exactamente dónde dice que allí hubo un pacto, porque nada más hubo un mandamiento, y ese es el que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a la primera diapositiva. Dice, el término pacto no aparece en Génesis 2, sin embargo, como hecho sí se encuentra. Y vienen los dos versículos de 2:16 y 2:17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Tenía una libertad el hombre para comer de todo, excepto de, como dice el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya comentamos que no se ve que Adán y Eva hayan dicho, sí, está bien, nosotros haremos lo que tú dices, pero se entiende que estaban de acuerdo porque, y conformes con eso, porque cuando la serpiente astuta tentó a Eva, dice el Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, eso es el respaldo de que ellos aceptaron. O sea, sabían que no debían comer eso, y si sabían, estaban de acuerdo. Por supuesto que, como dice aquí la mujer, se entiende que es Eva, cayó en la tentación. Entonces, el versículo 17 dice, se expresa la voluntad decretiva de Dios. En esta voluntad, Dios se compromete a que si Adán no come del árbol, vivirá, pero si come del árbol, morirá. Eso es lo que dice el versículo 17. Dice voluntad decretiva. Veamos lo que es la voluntad decretiva. Pasamos a la siguiente
diapositiva. La voluntad decretiva de Dios implica que Él siempre cumplirá lo que dice que hará. Y eso es muy importante que lo entendamos. Dios siempre cumplirá lo que dice que hará. Y efectivamente, cuando pecó Adán y Eva, Él tuvo que proceder porque, como dice a continuación en la misma diapositiva, en su propia esencia no puede proceder de manera contraria. O sea, es su voluntad. La voluntad es una determinación de la persona de hacer una cosa que va a hacer. O sea, ya lo ha determinado, esa es la esencia de la voluntad. No puede proceder de otra manera el Señor. Y esa es la soberanía universal de Dios. En todo el universo Él actúa así. Lo que Él dice que hará, Él siempre cumplirá lo que Él ha dicho. Ahorita no vemos muy claro la voluntad decretiva, pero en el pacto, en el tema del pacto, vamos a ver las dos voluntades que expresa Dios en sus mandamientos, y ahí va a quedar muy claro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Adán no respetó el pacto. Quiso vivir aparte de la voluntad de Dios, porque él lo quiso así. Por lo tanto, Dios lo sacó del huerto. Adán, desde entonces, perdió la comunión con Dios. La relación íntima se terminó y espiritualmente estaba muerto. Solo era cuestión de tiempo para que muriera físicamente, porque no murió de inmediato. Adán no podía volver de ninguna manera, podía volver al huerto. En Génesis 3:24, 3:24. En Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que físicamente no podía volver Adán y Eva, no podían volver y no se ve en la Biblia la intención de volver. Sufrieron tal impacto con el juicio que pues eso nos da una idea del impacto que recibirán todos aquellos en el juicio final. Máxime que dice Pablo en Romanos, que en Romanos 3, con la ley en la mano, Dios va a juzgar a todos y nadie va a abrir la boca porque todos van a entender que Dios es justo. Entonces, analizando la actitud de Adán y Eva después de que los echó Dios del huerto, pues yo pienso eso, que quedaron sumamente impactados, quedaron anonadados de la situación. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó. Miren, nosotros sabemos que ese es un juicio. La muerte consiste en la separación de la comunión con Dios, de la relación de comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual.
No hay tal muerte como se maneja. Es la aplicación del juicio que Dios dio. No hay ninguna figura, ninguna persona que se pueda decir como muerte, aunque se utiliza incluso en algunos textos de la Biblia, pero es un juicio. Y el juicio de Dios, cuando ya lo dicta, es irreversible. Dice esta diapositiva, la sentencia de la muerte de Adán cayó sobre toda su descendencia, por lo que dice Romanos 5:12, que explica Pablo. Pasó a todos los hombres. Toda la descendencia de Adán ha nacido fuera del reino de Dios, toda. Nadie tiene la opción de entrar en el reino de Dios desde entonces. Cuanto más que ya vimos que Dios puso en ese entonces querubines y una espada ardiente. Se perdió ese lugar. Físicamente se perdió y nadie sabe dónde se encuentra. Todos nacen con el pecado de Adán, todos. Porque Adán es el representante de la raza humana, según lo explica Romanos 5:12, según lo hemos visto. A muchas personas no les incomoda pensar que todos nacemos con ese pecado, pero nacemos con ese pecado todos. Y ese es el pecado por el cual toda la corrupción del hombre vino, y ese es el pecado por el cual Cristo vino a restablecer el reino de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice el complemento de la diapositiva, cada vez que pecamos confirmamos nuestra relación material con Adán a través de la carne. Eso es indudable que tenemos esa relación, puesto que todos vamos a morir. Eso es señal de que tenemos esa relación con Adán. Romanos 8:7 nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los pecados que cometemos nos condenan. Por tanto, como descendientes de Adán, necesitamos misericordia. Eso es muy importante. Necesitamos la misericordia de Dios, la necesitamos. En todo momento necesitamos la misericordia de Dios. Debemos ser conscientes que en la carne nosotros no tenemos dominio. Dice Romanos 8:7 claramente, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El poder del pecado es enorme, muy grande. No debemos menospreciar eso, porque a veces pensamos que tenemos pecados ligeros, pero no hay pecados ligeros. Todos los pecados nos apartan de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es un tema libre albedrío que, miren, es un tema complicado y yo he oído incluso aclaraciones de libre albedrío, o sea, libertad para decidir. Libre albedrío quiere decir libertad para decidir. En condición de pecado, ningún hombre o mujer tiene de por sí la opción de entrar en el reino de Dios. Tenemos como respaldo lo que hemos visto ya de Romanos 8:7.
La opción de entrar en el reino de Dios. Se necesita de la misericordia de Dios. Se necesita de su gracia. No hay libre albedrío. El que está en pecado no tiene la voluntad. Miren, el libre albedrío implica la mente y la voluntad. No sé, pero quizá en alguna vez podamos hablar de libre albedrío con profundidad, porque hay, como luego se dice, posiciones, pero con Dios no hay posiciones. O se tiene libertad para decidir o no se tiene libertad. Pero es claro que Adán y Eva no tenían la opción de regresar al reino de Dios. Y sus descendientes, o sea, nosotros, necesitamos de la misericordia de Dios. La gracia. Miren, en Génesis 3, vemos, en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Misericordioso Dios. ¿Qué entendemos nosotros con este versículo? ¿Qué entendemos? ¿Alguien puede decir algo acerca de ese versículo? Es pregunta. Pues yo creo que aún a pesar de que ellos habían pecado, Dios les mostraba su amor. Se compadeció de ellos y aún así los vistió. Muy bien, pues eso es gracia. La primer gracia después de pecar es esa. Después del pecado del hombre, esa es la primer gracia. Dios se compadeció de ellos y los vistió. Y ahorita vamos a ver algo muy importante acerca de esa gracia. Vamos a pasar a la también de lo que dice aquí la diapositiva. Todo hombre que está en pecado, en libre albedrío, necesita de gracia para ponerlo en la condición de libertad de decisión, libertad de decidir. Es lo profundo de este tema. Nosotros vemos que cuando Dios trata con el hombre, hay esa opción de libertad. Cuando Dios trata. Pero si Dios no trata, el hombre no tiene libertad de decisión. No sé cómo vayan a ustedes a tomarlo esto, pero creo que es claro en relación a la salida de Adán y Eva de Edén. No tenían opción de regresar. No tenían esa libertad de regresar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La gracia de Dios, esta es una definición que no se usa mucho. Es la actitud de Dios, es una actitud hacia los pecadores, al mostrarles misericordia, es decir, el amor de Dios, contrario a lo que el juicio mismo de Dios determina. Si ustedes pueden memorizar esta definición, les va a ayudar mucho
en cuando ustedes vean la gracia, porque la gracia está diseminada en toda la Biblia, la palabra gracia. Pero es una actitud de Dios de misericordia, de compasión por su creación, en específico del hombre. En la Biblia hay varios pasajes y de varias maneras se revela la gracia de Dios por motivo de su gran amor por su pueblo. Eso ya lo explicó prácticamente Nancy, ¿verdad? Nancy era Nancy. Nancy ya lo explicó. En el libro de Oseas. Sí, Nancy, la hermana Nancy. En el libro de Oseas, del cual tratamos un poco más adelante, encontramos la extraordinaria manifestación del amor de Dios por Israel, que también a Israel se le llama en el libro de Efraín, porque luego si alguien lee Oseas, se puede confundir, bueno, aquí trata de Israel o de Efraín, es el mismo pueblo, nada más le llama Efraín porque era la tribu más numerosa de las 10 tribus del reino del norte, en donde increíblemente Dios le propone al pueblo el modo en que procedan en este libro de Oseas. Vemos acerca del libro de Oseas porque no me puedo yo apartar de la costumbre de que si vemos un contexto de algo en un libro, sacar provecho de ese libro. Y eso es lo que vamos a hacer un poquito de este libro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a leer Oseas 14 del 1 al 4. Oseas 14 del 1 al 4. Dice, como estamos en el tema ahorita de la gracia, me enfoco en este capítulo de Oseas porque aquí se ve la gracia, cómo Dios aplica la gracia. Oseas 14, el 1 al 4 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Aquí escribe Oseas, pero es palabra de Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Miren, la obra ahí dice dioses nuestros. Para mí debería ser con minúscula porque se trata de los ídolos. O sea, están hablando de ídolos, no puede ser con mayúscula, debe ser con minúscula, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré y de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. O sea, vean hasta dónde llega Dios en su gran amor. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque no hay otro modo de verlo. Ahora sí vamos a la diapositiva. Dios les pide que vuelvan, que les supliquen, que les quite toda iniquidad y que acepte ofrendas de alabanza. Eso es lo que dice el 1. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved
a Jehová y decirle, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y luego dice en el 3, no nos librará el asirio. Quiere decir que no se vayan, no, se comprometen a que no aliarse con los asirios para quitarse el problema que tienen encima. Ni nunca diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, o sea, a los ídolos, nunca les dirán, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Si proceden de la manera que Dios propone, porque Dios les está proponiendo, vuelvan a mí, digan que se van a retirar del pecado, digan que me dirán y me ofrecerán alabanza. O sea, Él les da la solución. Dice, y luego dice, si proceden de la manera que Dios propone, Él procedería de la siguiente manera. Sanará la rebelión de ellos. O sea, está en el 4, yo sanaré su rebelión. O sea, no tomaré en cuenta su rebelión. Y los amaré de pura gracia. Y mi ira se apartará de ustedes, porque si ya por gracia los amo, no tengo nada en contra de ustedes. Ese es el proceder de la gracia de Dios. La máxima gracia que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Por pura gracia, el Señor Jesucristo vino al sacrificio por nuestros pecados para limpiarnos de ellos. Juan 3:16 lo dice claramente. Dios lo entregó por amor, con un sencillo proceder, creer que Él es Dios y que su sacrificio nos libra de ese pecado. Eso es lo que implica la gracia en Cristo Jesús. Aquí introduje esta parte porque estamos hablando de la gracia y este es un tema muy bueno que ustedes tienen que revisar, porque se trata de la rebelión del reino del norte, o sea, de Israel, y el profeta es Oseas. Y vamos a ver acerca de Oseas un poco más. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, Israel todavía en la actualidad no se arrepiente, pero llegará el día de ello, como dice Romanos. Pero nosotros hemos recibido esa gracia por nuestro arrepentimiento de pecados pasados y por creer en nuestro Salvador. Si el juicio de Dios implica la ruptura de la relación de Dios con el hombre, el distintivo de la gracia es que Dios continúa esa relación. Esto es importante que nosotros lo maduremos en nuestra mente y lo comprendamos en nuestro corazón. Aunque en el corazón no se comprende, en el corazón entran las cosas y ahí habitan como una verdad. Vimos ahorita el caso de Génesis 3:21, o sea, después de que Dios los sacó a Adán y Eva, los vistió. O sea, hubo una ruptura de la relación con Dios, o relación de Dios con Adán y Eva, pero sin embargo, Dios continúa esa relación por medio de la gracia, y eso es importante. Nosotros debemos ser conscientes que tenemos una relación con Dios por medio de la gracia, nada más por medio de la gracia, por su gran misericordia, porque la gracia es la misericordia que viene del mero corazón de Dios para el hombre.
Seguimos adelante. Fíjense hasta dónde andamos por ver el pacto de Edén. Dice el relato de Génesis, vamos a aprovechar esto, el relato de Génesis nos proporciona el marco de referencia sobre el cual las escrituras construyen. O sea, sobre el cual, el marco sobre el cual la escritura está hecha. Toda la historia teológica está hecha sobre ese marco de referencia. Vimos el mandamiento de Dios. ¿Crees en el mandamiento? Hay vida. ¿No crees en el mandamiento? Entonces hay muerte. Eso lo vimos en Génesis 3:17, en 2:17, ¿verdad? Si comes del árbol, mueres. Si no comes, vives. O sea, ¿crees o no crees? En la gracia de Dios, ¿crees en la gracia? Vivirás. ¿No crees en la gracia? Morirás. Ese es el marco de referencia sobre el cual las escrituras están escritas. No lo vemos, no lo veíamos, pero entonces ahora lo veremos. En cualquier pasaje que ustedes puedan identificarlo, verán esta estructura. Abajo al final de la diapositiva dice, dijimos en un principio de este tema que el término pacto no se encuentra en Génesis, sin embargo la Biblia en Génesis 2, sin embargo la Biblia se encarga de aclarar este punto. Venimos a Oseas precisamente por este punto. Vamos a la siguiente diapositiva. El profeta Oseas está hablando con el pueblo. Es el profeta del reino del norte de Israel. Está profetizando acerca de la infidelidad e insinceridad de Israel. Es un libro que trata del matrimonio de Oseas, que prefigura la reconciliación de Dios con su pueblo y el matrimonio de Jesucristo con su iglesia. Lo vamos a ver eso. Oseas obedeció lo impensable para un matrimonio. Por mandato de Dios buscó y se casó con una prostituta. Miren, vamos a Oseas, capítulo 1. Leemos el versículo 1 y 2. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ese es el primer rey de Israel. Después de que se dividió el reino, que era uno y que lo había congregado el rey David en uno. Luego Salomón quedó reinando después de su papá David, pero al finalizar el reinado de Salomón, se dividió el reino y Jeroboam fue el rey del reino del norte. Dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Miren, aquí en la diapositiva dice, Oseas obedeció lo impensable para un matrimonio por mandato de Dios. Buscó y se casó con una prostituta. En el capítulo 1 en realidad le dice que se busque a una mujer fornicaria. Voy a pedir que le cambien ahí prostituta por una fornicaria. Porque eso dice la palabra. De cualquier manera, no deja de ser muy difícil para un profeta
para cualquier hombre y más para un profeta que Dios le haya dicho, ve, tómate una mujer fornicaria. Los teólogos, la mayoría de los teólogos, vamos a decir, sufren tratando de explicar esto. Lo que concilia más esta palabra es que Dios intenta decir, no se ve claro eso ahí, que la mujer con la que se va a casar se va a prostituir. Eso es lo que la mayoría de los teólogos interpretan. Y nosotros, pues nos sujetamos a esa interpretación porque yo no puedo decir, es que la palabra dice eso y eso es. Hay situaciones muy difíciles, hay otras difíciles también, que también se tienen que conciliar de alguna manera. Nosotros lo vimos en Edén, en Apocalipsis acerca de las hojas de los árboles, que era para sanidad de las naciones, pero dijimos que era para el fortalecimiento de las naciones. Cuando hay una traducción en la Biblia que no concilia, es porque los términos que se usaron en el tiempo de que se dieron estas palabras, no hay la traducción correcta, por eso se usa de una traducción en una forma, otra traducción en otra forma, otra traducción en otra forma. Y esa es la situación. No hay una traducción correcta porque no estamos en el tiempo en que se dio esa escritura. ¿Y cuál era realmente el enfoque de esa palabra? Hermano Héctor, por error puse mute a su micrófono. ¿Podrían activarlo? Gracias. Disculpen. Bueno, lo que importa aquí. Pregunta desde dónde se quedaron. ¿En dónde se quedaron que me quedé hablando yo solo? Retomo un poquito antes y ya. Sí, un poquito antes nada más estábamos hablando de cuando el profeta busca a su mujer en esas condiciones. Sí, bueno, miren, en realidad, les decía yo que los teólogos en general dicen que eso significa que ella va a pecar. Ella va a pecar. O sea, búscate una mujer pecadora. En el sentido de que, pues todos pecamos, ¿verdad? Pero es muy fuerte la palabra y son muy fuertes las dos palabras que se utilizan aquí en Oseas. Pero es palabra de Dios. Eso tiene la Biblia, que lo más difícil lo dice y lo más bueno también lo dice. O sea, la Biblia tiene esa manifestación del carácter de Dios, de llamarle las cosas como son. Bueno, vamos a ver, continuando aquí con la diapositiva. Es una historia real. O sea, esta es una historia real, no es una parábola, no es ningún tema de esa naturaleza. Como real es la historia del pueblo de Dios, el cual abandonó a Dios y Dios lo buscó siempre. Así Oseas buscó a la mujer que lo abandonó después que la había redimido de la prostitución. Primero se casó con la mujer, luego ella lo abandonó
Eso dice el capítulo 2, ella lo abandonó. Pero en el capítulo 3, otra vez Oseas la busca y la redime, y luego hubo reconciliación. Y en esa vida de Oseas está prefigurada la obra del Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, en Horeb, Dios hizo pacto con el pueblo y lo introdujo a la tierra prometida. Hizo pacto, lo redimió, pero el pueblo en la tierra prometida deshizo el pacto. Esa es la primer parte del matrimonio de Oseas. La mujer deshizo el pacto. Allí en la tierra prometida, el pueblo deshizo el pacto. Entonces, luego, Oseas la volvió a buscar, la redimió de nueva cuenta y hubo reconciliación en su matrimonio. Entonces, Dios volvió a buscar a su pueblo, lo redimió en Cristo Jesús, hubo reconciliación y hay vida eterna. Esa es la prefiguración de la vida del matrimonio de Oseas. ¿Saben? Esta vida de Oseas que prefigura a Cristo en su reconciliación, en su humillación, porque lo que hizo Oseas fue humillante para cualquier hombre, es humillante, sería eso, humillante. Pues Cristo vino y se humilló. La primera vez Dios vino y buscó al pueblo y lo redimió. La segunda vez vino y se humilló Cristo para reconciliarlo. Esa increíble historia de Oseas prefigura la obra y el carácter de Dios de pura gracia. Ahora sí debemos entender el concepto de pura gracia. Dice la diapositiva, Cristo vino a buscar al pueblo infiel de Dios para reconciliarlo definitivamente para el reino celestial. Dios, después de la expulsión de Edén, volvió a hacer pacto con la descendencia de Adán en Horeb. Sin embargo, el pueblo siguió en su infidelidad después que lo redimió de Egipto. La siguiente diapositiva. En el capítulo 6 de Oseas, donde acusa a Dios a Israel de su falso arrepentimiento, lo acusa de haber vuelto a abandonar el pacto de Horeb, como lo había hecho Adán en el huerto de Edén. En Oseas 6:7 dice, mas ellos, se refiere a Israel, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aquí queda claro que en Génesis hubo pacto. No es nada más dicho, está bien claro, mas ellos, o sea, a Israel, cual Adán, traspasaron el pacto, o sea, desconocieron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Dios siempre ha querido que su pueblo sea luz en el mundo, sin embargo, no ha sido así. La única forma de ser fiel a Dios es por medio del Señor Jesucristo y así entrar en el verdadero reino celestial. Cristo vino a hacer la reconciliación. Para eso vamos a ver 2 Corintios 5. ¿Cambiamos? Sí. Bueno, vamos a ver 2 Corintios 5, 18, 19 para dejar terminada esta parte. 2 Corintios 5, 18, 19. Ya
hemos referido a esta parte, pero ahorita conviene en este contexto verlo, porque ese es el contexto de Oseas, este es el contexto de la segunda de Corintios. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, por pura gracia. Por pura gracia, hermanos. Cristo es nuestra gracia. Deberíamos alabar a Cristo pensando nada más en eso. Vamos a la diapositiva. También decíamos al principio de este tema que la soberanía de Dios es universal. Tiene soberanía en el cielo, en la tierra, en el infierno, en todo lugar, en las cantinas, en los prostíbulos y en cualquier situación. Sin embargo, la soberanía universal de Dios es distinta del reino de Dios. Miren, ¿es soberano en el infierno? Sí, imposible que no. Pero allí no tiene relación con nadie. Sostiene Dios al infierno. Con un pecador no tiene relación y lo sostiene. No tiene relación. Pero sí tiene relación con el que cree en Cristo. Y nosotros estamos en el reino de Dios, que es distinto de la soberanía universal. Eso es importante, porque dirán, bueno, oye, hay pecadores que les va muy bien. Sí, el sol sale para todos, la lluvia cae para todos. Eso dice la Biblia, porque es la relación de la soberanía universal de Dios, pero no tiene una relación espiritual con nadie de ellos. Y esa es la gran gracia que nosotros tenemos, la comunión con Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está la diferencia de la soberanía de Dios y del reino de Dios. En el reino de Dios hay una obediencia voluntaria. Hay inspiración divina que llega al corazón del individuo, que hace entender que la vida apartada de Él es muerte eterna y que además de que en su reino hay vida eterna, hay bendiciones inigualables y que no son reveladas todavía. Pasamos a la siguiente diapositiva. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Él, la ira de Dios está sobre él. Esa es palabra de Dios, Juan 3, palabra del Señor Jesucristo, Juan 3:36. Después de la entrevista con Nicodemo, pasa el Señor a otras actividades y ahí dice esta frase: el que cree en la gracia que hay en Cristo Jesús tiene como fin la vida eterna. Vamos a ver Juan 1:17. Una de las veces que fui a Veracruz, el pastor hizo una vista panorámica de Juan, y me acuerdo bien. Dice la 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Miren, aquí si entendemos eso es una gracia, ¿eh? Quiere decir que la ley fue gracia, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. La verdadera gracia vino por medio de Jesucristo. Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No hay mayor gracia que la del Señor Jesucristo, de Dios para el pueblo, que es el Señor Jesucristo. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Es una síntesis de una parte de la exposición de los temas de Pablo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es para reforzar el tema de la gracia y que nosotros seamos conscientes de esa actitud de Dios amorosa para un necesitado como un pecador que no tenía ninguna posibilidad de entrar a la presencia de Dios, sino por pura gracia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Creer en Jesucristo es necesario que haya obra del Espíritu Santo, que se derramó, según Hechos 2, en cumplimiento de la promesa hecha en Joel 2. Y esta obre sobre nuestra alma y esta sobre nuestra mente, para que entendamos que en pecado estamos muertos y que por el sacrificio redentor de Jesucristo somos libertados de pecado y la condenación. Si nuestra mente, fíjense, en este proceso, que es el proceso que usa el Espíritu Santo, si nuestra mente, nuestra conciencia no entiende que con el pecado estamos muertos, que con el arrepentimiento venimos al Redentor y somos libertados, eso no entra a nuestra alma, no entra a lo profundo de nuestro corazón. Si lo vemos como cualquier cosa, no está obrando la palabra de Dios en nosotros. El poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo en la palabra. Miren, Oseas empezó a profetizar un poco después que Isaías. Isaías empezó a profetizar 800 años antes de Cristo. Oseas empezó a profetizar como 750 años antes de Cristo. Y de Joel no se tiene ninguna fecha. Se supone que es anterior a ellos, que es un libro más antiguo que ellos. Y si es más antiguo que ellos, pues es extraordinario lo que dice Joel 2. Vamos a Joel 2, que está después de Oseas. Inmediatamente después de Oseas está Joel. Vamos a ver dos versículos. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
sobre toda carne, sin distensión. Esa es una promesa de Dios que se cumplió, según vemos en Hechos 2. Hechos 2, en el día de Pentecostés. Vino un derramamiento poderosísimo del Espíritu Santo y se convirtieron muchísimas personas. A partir de allí empezó la obra del Espíritu Santo. Esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo, pues les digo, no tiene fecha este libro de Joel. Es muy antiguo. Pero ya desde entonces, si vemos aquí en el versículo 12 de aquí mismo de Joel 2, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahí se ve por qué la gracia de Dios se duele del castigo que Él en su ira va a aplicar a aquellos que no se convierten al Señor. Pasamos a la siguiente diapositiva. El sacrificio de Jesucristo fue en pago que no se puede calcular en términos humanos, por más que lo intentamos entender. Más bien, deberíamos intentar conocer nuestra condición de necesidad de salvación. Si ya se es salvo y se está consciente, hay mucha obra por delante de hacer discípulos. Miren, quisiera que viéramos esta es la última diapositiva, ¿verdad? Sí. Oh. Ah, sí. Vamos a ver Filipenses, vamos a Filipenses. Filipenses 3. Dice Pablo, dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era consciente de un llamamiento por medio de Cristo Jesús, pero también era consciente de que era necesario persistir, perseverar en estar tomado, dice, asir aquello por lo cual también fui también asido por Cristo Jesús, o sea, tomado tanto por uno por el otro. La última, esta diapositiva dice, si ya se es salvo y se está consciente, si se está consciente como aquí Pablo, deberíamos estar conscientes que tenemos que estar agarrados de la mano del Señor Jesús. Pero Pablo no desistió nada más allí, o sea, él siguió en la obra y nosotros tenemos una obra.
Por gracia de Dios hemos terminado ahora otra vez en 1 hora. Esperamos que, y todo fue por mostrar que el pacto en Edén fue real, aunque haya sido por un solo mandamiento. Amén. Amén. Esperamos los comentarios y preguntas si es que las hay, pastor. Sí, estamos abiertos a que los hermanos pregunten. Si gustan abrir su cámara y hacer las preguntas o las dudas. Bueno, yo no es una duda, bueno, sí tengo algunas, pero ahorita más que nada es un comentario de lo que el hermano decía en Oseas 4:14, de que los de dioses no tendría que ir con mayúsculas. Yo creo que más que nada es por una sintaxis, porque buscando en otras versiones, por ejemplo, en la traducción de TLA, no sé qué es. Ok, la de traducción al lenguaje ajá. actual. Ándele, esa, gracias, pastor. Dice, por ejemplo, así que no volveremos a adorar a dioses que hemos fabricado, y ahí va con minúscula. Entonces yo Sí. creo que más que nada es por la traducción y por sintaxis, porque después de los 2 puntos en algunas ocasiones se utiliza la mayúscula. Entonces, bueno, nada más era un comentario. En algunas otras pasajes de esta misma Biblia, se usa, aún en esa condición, se usa con minúscula. Y hay un argumento único por el cual ni por sintaxis cabe. Dios es uno. Dios es uno. No hay dioses con mayúscula, más que Dios uno. Entonces, pues es cuestión de, si usted así lo ve, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero aún con la sintaxis, debe ir con minúscula. Pero bueno, ese es un punto de vista porque pues es de traducción. O buscarle la forma donde no se tenga que usar esa palabra inmediatamente después de los 2 puntos. Pero decía que tenía más dudas y esas me gustaría por lo menos saber alguna. Bueno, con respecto a lo del libre albedrío, pero bueno, como usted decía, a lo mejor en algún otro tema más a profundidad, porque, bueno, a lo que yo he entendido, el libre albedrío nada más entra, por decirlo así, en la decisión que tomamos de seguir o no a Jesucristo. Es así como yo lo entiendo, ¿no? Es únicamente nuestro libre albedrío entra cuando yo decido o no decido recibir a Cristo en mi corazón. De ahí en fuera, pues cuando ya lo recibimos, ya el libre albedrío, pues ya no debería de estar, puesto que estamos sujetos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo entendía, ¿no? O entiendo, hasta ahorita que usted estaba comentando sobre lo del libre albedrío, pero bueno, ya sería un tema un poco más profundo a lo mejor. Bueno, yo en el curso de la plática dije que el que está en pecado no tiene libre albedrío, no tiene opción. El que está en pecado, y hice la aclaración, solamente el que está en presencia de Dios. Solamente el que está en presencia de Dios. Ahorita vimos aquí, Pablo, en el supremo llamamiento. ¿Verdad que lo leímos en Filipenses? O sea, Pablo dice, el supremo llamamiento. La Biblia usa esa palabra para decir a todos aquellos que Dios atrae. En los que Dios atrae, y sí es necesario una plática para que quede bien claro, y estoy de acuerdo con ustedes, solamente en presencia de Dios se puede tener esa opción, pero en presencia de Dios, ¿quién va a decidirse a ir por el pecado? ¿Quién?
Bueno, se ¿Alguien? supone que nadie. No, claro que no. En presencia de Dios no hay otra decisión de irse al otro lado más que la libertad en Dios. Dígame si sí o no. Porque quien está en presencia de Dios dice, no, sabes que yo me voy al pecado. Eso no es posible. Bueno, nos pusimos de acuerdo en esa situación, pastor. Excelente, hermano. Yo creo que muy bien. En todo esto se refleja el gran amor de Dios, la gracia de Dios que uno la empieza a ver desde el libro de Génesis. Y qué sorprendente la instrucción que le dio el Señor a Oseas para dar una lección al pueblo de lo que significa la deslealtad, la infidelidad y el acto de que Israel no había podido ser fiel a Dios. Es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Bueno. Sí, Dios sigue siendo el mismo, poderoso, pero también sus principios, sigue siendo fiel a sus principios. Es una enseñanza para nosotros, para guardarnos en la santidad, para guardarnos en una sola pieza. En otro pasaje dice que el pueblo, ¿verdad? Efraín es como una torta no volteada, donde solamente para ciertas cosas podría entenderse, puede ser fiel y para otras cosas puede ser desleal. Pero toda la Biblia revela la gracia del Señor, el amor de Dios. Me gustó mucho la parte que el hermano dice que el Señor se duele cuando nos tiene que aplicar un castigo, un juicio, porque Dios mueve su gracia derramada hacia nosotros. Y qué sorprendente que a través de la persona de Cristo entramos nosotros a una relación con Dios y a una gracia. Me gustó el slide que decía, no sé si me lo recuerda el hermano, que dice, sin gracia tenemos muerte, y la otra, había dos, hablaba acerca de los mandamientos. No sé si lo pueda regresar un poco, Héctor. No cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos, vida. Y no el marco de referencia se refiere al marco de referencia sobre el cual las escrituras están escritas. Exacto. O sea, en el mandamiento se cree, hay vida. No se cree, hay muerte. Exacto. En la gracia, crees en la gracia, vivirás. No crees en la gracia, morirás. No crees en la gracia, morirás. Así es, los que no creen en la gracia, no creen en Jesucristo, no creen en la gracia. Es correcto. Los que no creen en Jesucristo no creen en la gracia. Y es entonces el destino de ellos, pues es, yo digo incierto, pero realmente que está bien definido. Está bien definido en la Biblia, en San Juan 3:39, como mencionó el hermano, que la ira de Dios está sobre ellos. Hermano, no sé si alguien tiene otra pregunta o punto, comentario que quieran hacer, ¿verdad? Está muy interesante esta... Yo quiero hacer un comentario, pastor. Adelante. Bueno, yo vi en Oseas que cuando su esposa lo dejaba y pecaba, él la buscaba y la cogía, y venía la gracia del Señor sobre ellos. Entonces, yo creo que desde esos tiempos el Señor nos está mostrando que aunque nosotros podamos a lo mejor tropezar, Él siempre va a estar con su gracia y su misericordia y nos vuelve a coger, ¿no? Eso yo lo vi así. Yo quisiera hacer una aclaración, pastor. Adelante, hermano, adelante. Nosotros vemos el carácter de Dios aquí. Se trata de Dios, acuérdense que se trata de Dios. Toda la escritura se trata de Dios. O sea, cómo procede Dios en su carácter. O sea, Él, en lo que vimos en Oseas 14, le propone cómo proceder. Le propone cómo proceder. Vengan, búsquenme, arrepiéntanse, díganme que se van a alejar de los ídolos. Él mismo está proponiendo en eso. Eso es una
una cosa maravillosa de parte de Dios es su carácter, es la muestra de su gran amor por el pueblo. Y sobre todo en la historia teológica, cómo desde el principio el pueblo era rebelde y Dios persistió siempre hasta el último momento con Jesucristo. Eso es lo que admirable de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso, que no dejó que se perdiera lo que se había perdido. Es increíble. Lo que se había perdido se refería a Israel. Israel estaba bien perdido. El único que no estaba perdido era Judá. Y Dios siempre persistió en buscar a Israel, la otra parte de su pueblo. Pero lo importante aquí es el carácter de Dios, cómo por gracia se ve en esta vida real de Oseas la obra redentora de Cristo en el curso de esta historia. Eso es lo que debemos admirar en este tema. Pues dijimos pacto, y todo esto fue por cuestión del pacto, para mostrar el pacto en Edén. Y allí hubo pacto. El pacto es importante desde Edén hasta la entrada al reino celestial. Está presente el pacto. Amén. El pacto de gracia. Y también entra en esto entender, como dice el hermano, el carácter de Dios, porque sorprendente es que Dios en Edén, ahí donde leímos en Génesis 3:24, me parece, donde Dios echó fuera al hombre y puso guardianes hacia el huerto para que no pudiera entrar. Eso es una tremenda enseñanza, porque cuando Dios cierra, no pueden abrir. A veces pensamos que llegar a Dios tenemos un sinfín de oportunidades infinitas y que Dios es tan tolerante con nosotros que nos va a hacer tolerante con nuestro pecado, tolerante con nuestras irreverencias, tolerante con nuestra rebelión, tolerante con todo eso, y que nosotros ni siquiera movamos un pie hacia el arrepentimiento. Eso es lo que nosotros aprendemos aquí, que cuando el pueblo se arrepiente y el tema ha sido sencillo, y los conmino a que continúen en la próxima reunión, porque vamos a hablar del matrimonio y hay enseñanza para el matrimonio, pero hay también semilla para el matrimonio de Cristo. O sea, el semillero en Génesis es grandísimo, grandísimo. Y los conmino a que no dejen de ver la siguiente reunión, porque eso es lo importante de lo que estamos viendo. O sea, perdón. Eso es lo importante, cómo Génesis, ¿por eso se llama Génesis? Es el origen de todo lo que se trata en la Biblia, es el origen. Debemos verlo así, lo maravilloso de esta historia, y cómo Dios nunca se apartó de ese propósito hecho en Génesis. Bueno. Hermano, yo quisiera comentar algo que me llamó la atención. La última diapositiva, donde dice que entre más nos hagamos conscientes de esta gracia, es mucho trabajo por hacer, es hacer discípulos. Y esto me queda como un compromiso, porque no importa el tiempo que nosotros llevemos en el Evangelio, tenemos que estar conscientes todo el tiempo de que es la misericordia de Dios la que está, pues,
que es para siempre y que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para darla a conocer y para pues apreciarla cada día más, porque es increíble la manera como Dios se manifiesta, y un ejemplo tremendo es el del libro de Oseas. Así que esa frase que al final pone en la última diapositiva me queda como un compromiso. Qué bueno, hermana. Qué bueno, porque de eso se trata, de que seamos conscientes que somos bendecidos por el carácter de Dios por medio de la gracia. O sea, eso es importante que seamos conscientes de eso. Esta sesión se trataba de eso, de exponer la magnitud de la gracia de Dios, que tampoco la podemos medir, pero sí ponerla en nuestra conciencia, que somos objeto de gracia, de mucha gracia, que no nos damos cuenta de cuánta gracia tenemos de parte de Dios, pero muchísima gracia, muchísima. Y no somos conscientes de adorar al que nos da tanta gracia. Y adorar al que nos da tanta gracia es hacer obras, así como dice la hermana. O sea, ser conscientes cada día, cada momento, que tenemos un compromiso, porque la bendición no es nada más para nosotros, es para todos aquellos que vengan al supremo llamamiento, como dijo Pablo. Y Dios nos pone a nosotros para que reguemos la semilla del evangelio, para que muchos vengan a esa gracia. Y sobre todo, pues vamos a entrar a la cosa del pacto, porque hasta ahorita estamos muy contentos con la gracia, pero no estamos viendo nada del pacto. Y después de que terminemos el tema de que es la próxima sesión, vamos a entrar al pacto. Y ahí, bueno, también hay mucha gracia, porque el pacto es por gracia, porque ¿quién hace pacto con un enemigo? Nada más que Dios lo hace por gracia. ¿Sí? ¿Sí? Miren, yo los aliento a que si en alguna sesión como que no tienen mucha alimentación, pues no dejen de participar, porque hay mucha enseñanza en todo el tema que estamos viendo, mucha. Y está largo. La promesa es que está largo todo. Bueno, Héctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, mire, me quedó aquí una pequeña duda. Uh-huh. Cuando estamos viendo la gracia de Dios, en la hoja 6, dice, Sí. La gracia de Dios es la actitud de Dios hacia los pecadores al mostrarles misericordia. Estamos hablando que esta misericordia es para limpiar el pecado original, o es para todos los pecadores, porque en la página 8 Uh-huh. dice, el que tiene la gracia que hay en Cristo Jesús tiene como fin vida eterna. ¿Son diferentes gracias? No, mira, la gracia de Dios, Sí, la gracia de Dios sí, es la actitud de Dios hacia los pecadores al Sí. mostrarle misericordia, es decir, el amor de Sí. Dios contrario a lo que el juicio mismo de Dios determina. sí, Esto está en la diapositiva de la hoja 6. sí, Y en la hoja 8, que también habla de otra gracia, pues dice, el que cree en la gracia que hay en Cristo Jesús tiene como fin vida eterna. Mi duda, ¿son diferentes gracias? La gracia de Dios es para el pecado original y la gracia de Mira. Jesús es la para No. lo que hemos... La gracia se muestra a través de la misericordia de Dios. La gracia se muestra a través de la misericordia de Dios.
Pero la misericordia de Dios, mira, es primero para los pecadores, los que tienen el pecado original, los que tienen todos los pecados derivados del pecado original. Pero, los que ya están en la gracia de Dios, primero la gracia para entrar a la presencia de Dios, pero los que están en la gracia de Dios también tienen misericordia. Tenemos que distinguir esas dos situaciones. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo Jesús también tienen misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos necesitamos siempre de la misericordia de Dios. Cuando una persona en la gracia de Dios está en una situación difícil, requiere de la misericordia de Dios, pero es una misericordia que es dentro de la gracia de Dios. La primera misericordia del pecador no está en la gracia de Dios, pero entra en la gracia de Dios. No sé si puedas tú distinguir eso, lo puedo ver, se los puedo mostrar con el libro de Lamentaciones, pero entonces los voy a lo mejor hacer, a confundir un poco, pero sí, quiero que ustedes vean esto. Hay una gracia para el pecador, como dice Juan 3:16. Pero dentro de la gracia ya, también el cristiano tiene misericordia de Dios. Porque por su misericordia, nosotros tenemos muchas bendiciones. No sé si queda claro. Gracias, hermano. No oigo nada. ¿Se perdió? ¿Se perdió? Estaba Sí, ya. Sí, sí quedó claro, creo, ¿no, hermano? Víctor. Tiene puesto en mute, hermano Víctor. ¿Era Víctor? Sí, hermano Víctor. Bueno, no sé si quedó claro, Sí, está Víctor. bien. ¿Sí me escucha? Pero mira, si puedes ver Lamentaciones, el capítulo 3, Lamentaciones, el capítulo 3, y ahí sale aquella frase, aquella frase, no vamos a ir a verlo, pero ahí sale aquella frase, nuevas son tus misericordias. ¿Qué más? ¿Qué más? Cada mañana. Cada mañana. Ahí está en Lamentaciones. Ahí está en Lamentaciones. El pueblo de Dios estaba sufriendo enormemente. Pero ese pueblo clamaba por las misericordias de Dios. El pueblo ese clamaba por las misericordias de Dios. Y ahí se matiza la misericordia para el pueblo de Dios. Primero la misericordia para entrar al pueblo de Dios, la gracia para entrar al pueblo de Dios y luego después la gracia dentro del pueblo de Dios. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Muchas gracias. Correcto, hermano. Está bien. No sé si haya alguna otra duda, pregunta o comentario que los hermanos quieren hacer. Bueno. Pues adelante. A mí nada más me sorprende darme cuenta desde otro punto de vista que desde Génesis hasta Apocalipsis es una historia de redención totalmente, de gracia, y me viene a la mente el texto que dice, porque tú eres el Dios que guarda, Dios de pactos, que guarda hasta por 1000 generaciones, creo, dice, algo así, los pactos. Y veo cómo Dios estableció un pacto en el Edén y sigue
y sigue hoy estando vigente sus pactos. Dios es un Dios de pactos y me asombra ver su gracia y su misericordia en medio de la historia de Oseas. Aleluya. Aleluya, Nancy. O sea, pero dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios, ¿verdad? Y de mi vida. Sí, sí, sí. Gloria a Dios, porque de eso se trata, hermano. De eso se trata, que entendamos y que el Espíritu Santo haga la obra. Él es el que hace la obra. Gloria a Dios. ¿Algún comentario más? ¿Algún comentario más como ese? Que son buenísimos esos comentarios así. Amén. A ver, Genaro, te estoy viendo. Evaristo. Hermano Héctor, solo me llama la atención donde dice, ¿no?, que la Biblia le llama a las cosas como son, y diríamos que la parte que relaciona la prefiguración entre el libro de Oseas y la vida de Cristo, hay una palabra fuerte ahí, ¿no?, que dice que Dios le da indicaciones a Oseas que se case con una fornicaria y que esa fornicaria la va a abandonar. Y bueno, usted comentó, ¿no?, que lo mismo pasa con Jesucristo. El pueblo de Israel lo abandona a Jesucristo por rebeldía, por lo que sea. Sin embargo, Cristo, a través de su gracia, redime al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Así qué es. palabra fuerte se usa ahí en la Biblia. Sin embargo, pues esa es la realidad, ¿no?, de nuestro ser, o de donde venimos, que es el pueblo de Israel. En la próxima reunión vamos a ver el matrimonio. Así empieza el matrimonio. El matrimonio también debe decir en Edén. El matrimonio en Edén, porque allí hubo el primer matrimonio. Y es un matrimonio tan hermoso que si los esposos apreciaran lo que es ese matrimonio, lo vamos a ver como una gracia, porque el matrimonio tiene como objetivo final el matrimonio de Cristo con su iglesia. Eso es lo que vamos a ver la próxima reunión. O sea, no está el matrimonio nomás porque sí allí, porque tiene un propósito fundamental. Los esposos tienen que venir a esta reunión a fuerza. Fíjense bien, a fuerza. Y los que se van a casar, también. Los que piensen en casarse, también, porque van a recibir enseñanza muy importante. Muy bien, lo vamos a publicitar así. Pues sí, porque es una cosa hermosa el matrimonio. Así es. Bueno, amados hermanos. La foto, un poquito antes de la foto, no sé, ya está el hermano Mauro listo, ¿verdad? Mauro. Está preparando la foto. Queremos decirles que estamos preparando un cuestionario acerca del curso y estuvimos evaluando unas herramientas en internet para hacerlo, estuvimos haciendo unas pruebas y si no lo pudiéramos hacer por internet, lo trataríamos de hacer escrito de alguna manera para que nos sirva de repaso en todos los temas y aspectos que hemos visto. Este curso ha sido muy interesante, muy rico y yo espero que siga bendiciendo. Como dijo el hermano Héctor, no se pierdan la próxima enseñanza. Así que adelante, hermano Mauro, y luego estaremos siendo despedidos. Después de eso, hermano Mauro, si gusta despedirnos con una oración, está muy bien. Como siempre, agradecemos al hermano Héctor, a su esposa, a Héctor, su hijo chico, ¿verdad? También a Gaby, que nos ayuda en la presentación. Y gracias, muy buenas noches, Dios les bendiga.
Sí, pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, hermano Héctor. Al menos ya me di cuenta, pastor, que cuando me nombró, se prendieron las cámaras y se empezaron a peinar, ¿eh? Ya me di cuenta, ¿eh? Ya caché a una que otro y a algún otro varón también, ¿eh? Peinándose y también hasta el bigote también. Bien, mis hermanos, ahí nos falta la pastora Areli. Nos falta que ponga su cámara, pastora, para que salga usted así. Salgan la foto. Bien. Falta Heréndira. Bien. Pastor, su cámara. Ándale, pastor, muchas gracias. Listo, hermanos. Va a la primera foto. Adiós, gracias. Tienen que ser 2 al menos para que salgamos todos. Así es que yo les voy a decir. No tengo cámara, hermano Mauro. Bueno, no se preocupen, pero ahí va a salir su nombre que también estuvo presente para que le cuenten la asistencia. ¿Listo? Vamos a contar 3 y empezamos. Cuando diga 1, mantengan su sonrisita unos segundos. 3, 2, 1. Sonrían. Excelente. Va la primera. Aguántenme el corte. No se me desesperen. Y va la segunda foto. Ahí va. Por ahí, la segunda página tiene muchas cámaras apagadas, mis hermanos. Ahí está, ya aparecieron. Mi hermana Nancy Prado. Ainhoa Mejía. Ok. Ahí va la segunda foto, mis hermanos. Sonrían. Empezamos. 3, 2, 1. Sonrían. Excelente. Bien, mis hermanos, las compartimos ahí con el grupo y qué bendición el poder estar juntos en esta noche. Y gracias, pastor, por la bendición de poder orar. Los invito, mis hermanos, que nos podamos unir en ese sentido, que podamos enfocarnos en lo que Dios nos ha dado en palabra y en enseñanza. Y que siga bendiciendo a nuestro hermano Héctor, a su hijo, a su esposa, y tengamos, cuando volvamos ya a nuestra nueva normalidad, o mejor que la nueva normalidad, en el nombre del Señor, poder estar juntos y celebrar una reunión digna de nuestro Rey y Salvador. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos das, Señor, de aprovechar estos medios. Padre, qué bendición poder ver tantas cámaras con familias, con parejas,